El presidente Guillermo Lasso retira su intención de viajar a Orlando y se queda para afrontar la crisis de inseguridad que se vive en el país. Precisamente con este tema arrancamos Notimundo Estelar. Estamos ya en contacto con el abogado Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar sobre los atentados criminales en Ecuador y cuáles son las acciones inmediatas que ha tomado el gobierno. Abogado Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, abogado. Bueno, son una serie de atentados en Guayaquil. Ya hemos visto lo que ocurre en Esmeraldas, esta vez en Durán. Hace pocos minutos se registró una fuerte explosión también en el municipio de Durán. ¿Qué es lo que está haciendo este momento el gobierno para frenar esta ola delictiva y esta crisis por la que atraviesa el país? Primero, creo que es importante que los ecuatorianos comprendamos por qué se han producido estos eventos. El gobierno decidió hace algunos días un operativo para controlar dentro de la cárcel de Guayaquil el uso de municiones, de armamento, de explosivos, lo que se llama un operativo CAMEX a cargo de Fuerzas Armadas en aplicación de la ley de uso legítimo de fuerza. Este operativo implica que en un esfuerzo combinado entre las policías y Fuerzas Armadas se retira armamento, se retira equipos ilegales de comunicación, se retiran privilegios que han tenido los presos dentro de los centros carcelarios y frente a eso, que eso es muy importante establecer porque hay que buscar una relación causal entre esto que le acabo de manifestar y la reacción anticipada del crimen organizado en relación con esta acción del gobierno. ¿Qué es lo que intentan con estos atentados terroristas de hoy en la madrugada y que en muchos casos han continuado en el transcurso del día? Amedrentar al Estado ecuatoriano, al gobierno del presidente Lasso, para evitar que ese operativo se avance y se consolide y concluya. Y eso no va a suceder. Yo quisiera insistir en esto, Fausto. Es muy importante tener en cuenta que esta reacción del crimen organizado, esta violenta y criminal reacción del crimen organizado, se debe a que el gobierno tomó la decisión de entrar al centro, a la penitenciaría del litoral y decomisar, aplicando la ley, todo tipo de armamento, de municiones, explosivos, comunicaciones ilegales y además retirar de los centros carcelarios todo aquello que ha significado que delincuentes que están cumpliendo con sus penas tengan privilegios dentro de las cárceles. Ahora, lo que ocurre, abogado Ordóñez, es que esto ya se ha venido avisando desde el año pasado, desde la primera masacre en una de las cárceles. Posteriormente, ya en este gobierno han ocurrido otros eventos donde se ha anunciado la intervención en las cárceles, donde se anunció inclusive la Comisión de Pacificación, el censo penitenciario, la reubicación de los reos, y hasta el día de hoy ya sabemos, y eso por evidencia, no por por la información que nos puedan dar autoridades del SNAI, por ejemplo, pero definitivamente el Estado no tiene el control de las cárceles. Hace 2 semanas eso nos mencionaba el coronel William Calle. Vimos posteriormente imágenes desde el aire de la cárcel en Esmeraldas con el sello de los tiguerones en una de las canchas. Precisamente, Fausto, de eso se trata, de recuperar el control de las cárceles. ¿Pero hasta cuándo? Porque la oferta de recuperar estamos desde la administración anterior del SNAI, inclusive. Cuando se planteó la posibilidad de una comisión mediadora, se pensó que ese era un camino que podía facilitar ese objetivo. ¿Sí? Lamentablemente, esa buena intención de la comisión pacificadora, en la cual intervino mucha gente respetable, no tuvo el resultado, y más bien lo que terminó es en consolidar, ¿no?, un mayor control de las cárceles y haber convertido, como dice el presidente en su cadena, a las cárceles en cuarteles generales de la delincuencia. Lo que ocurre también es hay que entender que eso pasó, que eso no debió pasar, y que lo que corresponde ahora es que el gobierno tome control de la cárcel. Y eso es lo que se quiere evitar con estos actos terroristas y esta violencia criminal
en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo van a tomar el control si es que el momento en el que se le pregunta, por ejemplo, al ministro del Interior, Juan Zapata, que qué es lo que ocurre en las cárceles, él delega y dice que evidentemente la competencia está en manos del SNAI? En su momento, cuando le hemos consultado al director del SNAI, al director anterior, Pablo Ramírez, se le consultó qué es lo que ocurría. Bueno, necesitaban recursos. ¿En algún momento deberían coordinar acciones Policía Nacional, el SNAI? A ver, esto está yo creo que usted está mezclando tiempos y eso genera confusión. Primero, usted está hablando del caso del ministro Zapata, que acá tiene apenas un mes en el puesto. Ya cuando el ministro Zapata es ministro, el general Ramírez ya no es director del SNAI. Con Carrillo era lo mismo y con Ramírez era lo mismo. No es lo mismo. Simplemente le estoy señalando que cuando se dice que lo que corresponde o suceda dentro de las cárceles debe informar el SNAI, es porque la competencia de las cárceles la tiene el SNAI. En este momento, eso incluye a fuerza más de la policía por la circunstancia que estamos viviendo. Pero en términos regulares, a quien le corresponde la administración del sistema carcelario en el Ecuador es al SNAI. Entonces, pero el SNAI es del Estado, lo maneja el gobierno también. Claro, sí, pero obviamente eso no quiere decir que el ministro del Interior tenga que informar lo que el SNAI hace. Ahora sí en este momento, ¿por qué? Porque tenemos un esfuerzo combinado, un trabajo combinado, tanto de la Policía de Fuerzas Armadas en una acción, un operativo que involucra a todas estas instituciones. Y este operativo, obviamente, que corresponde a la acción del Estado, en esta circunstancia tiene que, porque así lo establece la ley, tienen que concurrir todas estas instituciones. ¿Qué vamos a sacar con la concurrencia de todas estas instituciones? Ya vimos lo que ocurrió en su momento, nuevamente con los estados de excepción que se decretaron, si no me equivoco, fue en 5 provincias, y esa misma noche del estado de excepción, en una de las noches del toque de queda, explotaron vehículos en Esmeraldas, por ejemplo. Mire, lo que el Estado tiene que hacer es recurrir a todos los mecanismos de los que puede efectos de garantizar la seguridad. Lo que no, obviamente, lo que estamos tratando de evitar es que precisamente el crimen organizado pues tenga el espacio que ha tenido para operar. Ahora, eso no quiere decir que los resultados pues no sean los que esperamos que se obtengan en estas circunstancias en donde el Estado ha decidido pues tomar el control de los centros carcelarios. El presidente ha dicho que les han declarado la guerra. ¿Quién está declarando la guerra al Estado? Bueno, usted ha visto las acciones en las calles, ¿no? La violencia la violencia en las calles, ¿no? La violencia criminal es evidencia de lo que el presidente ha calificado como reconocen guerra. Ahora sí que, por ejemplo, que los tiguerones, los lobos, los choneros están no solo dentro de las cárceles, sino fuera haciendo acciones o ejecutando acciones coordinadas, tal como en su momento lo dijo el coronel William Calla, quien lo silenciaron en 2 días. No se ha silenciado a nadie. Lo que se le ha pedido es que los oficiales de policía tengan la prudencia debida para administrar la información. Nada más, no se ha silenciado. Pero resulta que lo que dijo es tal cual lo que ha estado ocurriendo. Absolutamente equivocado. Él estaba equivocado en cuanto a lo que él dijo respecto a lo que sucedía en las cárceles. De todas maneras, ha sido una realidad que nunca ha sido negada, ¿no? Nunca ha sido negada. Ustedes conocen eso, evidentemente, porque no se niega la realidad, es que entendemos la contundencia con la cual se tiene que actuar. Y que se lo ha venido haciendo. Por eso, si usted evalúa y establece una causalidad entre lo que el gobierno ha hecho en cuanto a incautación y cómo eso ha significado el incremento del número de muertes violentas en el país, van a entender todos quienes pueden ver esta evolución, que es acción del gobierno, lo que significa, lo que ha representado este efecto indeseado, lamentable y penoso, pero que lo tenemos que enfrentar con la fuerza y la entereza que corresponde a un Estado que decidió pues no mirar a otro lado, sino enfrentar y de frente a la delincuencia. Uno de nuestros analistas entrevistados hace pocos días aquí en FM Mundo hablaba precisamente de esto, un poco cómo el gobierno maneja la información en función de las toneladas incautadas, de cuántos operativos, cuántos resultados, y eso no es atacar el problema un poco de fondo, que también tiene un problema estructural, lo que ocurre en Esmeraldas, por ejemplo.
Se hablaba de muchas deficiencias para la ciudadanía, para los esmeraldeños, y todo es parte de este círculo en el que terminamos con lo que tenemos hoy, una ciudad prácticamente invivible. Yo quisiera que algún rato, junto con usted, podamos visitar la zona declarada de seguridad en Esmeraldas, para que vea el resultado que tiene el de una fuerza combinada de 1.200 militares controlando la frontera, ¿no? Y ya hay problemas, hay dificultades, y la situación es muy seria. Nadie tiene que negar la gravedad del problema. Puede negar la gravedad del problema. Precisamente porque tenemos la absoluta conciencia de esa gravedad, es que tenemos que actuar, y lo hemos venido haciendo. Ahora, no hay resultados que signifiquen pues que de la noche a la mañana lo que ha sucedido en estos últimos 14 años de consolidación del crimen organizado en Ecuador pueda disminuyendo los niveles de criminalidad. Eso no funciona así. Entonces hay que acompañar este esfuerzo, hay que entender este esfuerzo, y hay que acompañar este esfuerzo que el gobierno está haciendo, ¿no? Que no hay estrategia perfecta, pero estamos haciendo la que mejor pensamos conviene en estas circunstancias. Y claro, no atacar pues como se ataca ciertos sectores, a la Policía Nacional, a la contundencia de la Policía Nacional, al trabajo de Fuerzas Armadas y al gobierno. En este momento es fundamental que los ecuatorianos entendamos que hay un gobierno que ha decidido enfrentar, no de ahora, no hoy, no en este momento, desde el primer momento de el ejercicio de funciones, y que es crucial el arrimar el hombro para empujar este esfuerzo, mejorarlo, pero claro, pensando que lo que estamos poniendo en juego es el futuro del país, ¿no? ¿Y usted no cree que es legítimo, por ejemplo, el reclamo de la gente? A veces la gente sí, el gobierno se queja porque se pegan contra la policía, se pegan contra la fuerza pública, evidentemente contra las fuerzas armadas, pero la gente tiene su razón. No puede mandar a sus hijos a clases, no puede salir a la calle, tiene que cerrar los negocios a mediodía. Pero obvio, claro que sí, pero sin duda, no sé si al nivel en el que usted está diciendo en este momento, pero hay evidentemente condiciones de inseguridad que tenemos que enfrentar. Lo que yo creo es que lo que yo sugiero frente a eso es tener la actitud de pedagogía para explicar la gravedad de la circunstancia, y que cualquier acción como la que ha llevado a cabo el gobierno tiene como efecto, como sucedió en otros momentos de la historia latinoamericana, cuando gobiernos decidieron enfrentar el crimen organizado, eso incrementó el nivel de violencia por la reacción, porque cuando hay una acción como la del gobierno, la reacción viene en la forma en que hemos visto esta madrugada del día de hoy en Guayaquil. ¿Siguen pensando que el gobierno o Ecuador necesita de la ayuda de un gobierno extranjero, o que alguien venga y nos salve? Necesitamos primero adelantar todo el trabajo que estamos haciendo de construir un sistema de inteligencia que no tenemos, que tenemos que implementarlo. Eso es un proceso que está bastante avanzado, de darle capacidades mínimas a la Policía y Fuerzas Armadas, y obviamente la concurrencia internacional en este esfuerzo para financiar este esfuerzo de lucha que el Ecuador está llevando a cabo. Con esto cierro nada más. ¿Qué se ha avanzado en mejorar los sistemas de inteligencia? Porque tenemos ahí Bueno, le anticipo, el proyecto está diseñado, el proceso está en fase de ubicar quiénes son las empresas que pueden suministrar o cumplir con los requerimientos de este proyecto, y evidentemente las condiciones financieras que también cuya discusión también está bastante avanzada. Mientras tanto, ¿qué? Bueno, lo que estamos haciendo, Fausto, recuperando control, con la estrategia que les acabo de mencionar, recuperando control de las cárceles y enfrentando como estamos enfrentando la violencia. Hay a 10 detenidos, hemos incautado, usted revise, sería importante las cuentas de información de la Policía Nacional, para que usted vea ahí cuánto es que durante el día se ha hecho para impedir que aquellos que han cometido estos delitos queden en la impunidad.
Bueno, esperamos respuestas, como creo que todos los ciudadanos esperan respuestas por parte del gobierno. Espero haberle dado algunas en este momento, Fausto. Esperamos acciones. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias, A usted. abogado Muchas gracias. Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, hablando sobre los atentados criminales en Ecuador y cuáles han sido las acciones inmediatas por parte del gobierno. De momento, los estados de excepción que, claro, en otros momentos no han sido realmente efectivos, pero bueno, nuevamente se ha tomado la decisión del estado de excepción, en este caso para Esmeraldas y para Guayaquil, las dos ciudades más azotadas por la delincuencia. Anuncia Diego Ordóñez que intentan retomar el control de las cárceles, aun cuando este es un anuncio que se ha hecho desde hace varios meses con Comisión Pacificadora de por medio y no se ha logrado. Esperamos que esta vez sí se logre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.